Un niño abandonado salva a un hombre extraño de un incendio, sin saber que es un famoso millonario. Nadie podía imaginar que un niño de 7 años abandonado en las calles cambiaría la vida del hombre más rico de México para siempre. Mateo no tenía nada, ni familia, ni hogar, ni esperanza, pero cuando vio humo saliendo de una mansión no dudó ni un segundo en entrar. Dentro encontró a un extraño inconsciente que estaba a punto de morir y decidió arriesgar todo para salvarlo. Lo que este pequeño héroe no sabía era que acababa de rescatar a un multimillonario que le daría la oportunidad de sus sueños. Esta es la historia más conmovedora que vas a escuchar hoy y te aseguro que no podrás contener las lágrimas. Prepárate para conocer el poder transformador de un corazón puro y valiente. Porque lo que pasó después de ese rescate cambiará tu perspectiva sobre la bondad humana para siempre. Suscríbete si esta historia llegó a ti y dime desde qué lugar del mundo la estás viendo. En los barrios más olvidados de la Ciudad de México, donde las calles se vuelven laberintos de supervivencia, vivía un niño cuya sonrisa había aprendido a esconderse entre las cicatrices del abandono. Mateo Hernández, de apenas 7 años, conocía cada rincón de las calles mejor que cualquier adulto de la zona. Sus ojos grandes y expresivos contaban historias que ningún niño debería conocer: noches sin cena, días sin escuela, semanas sin un abrazo genuino. La casa donde supuestamente vivía era más una ruina que un hogar. Las paredes agrietadas dejaban pasar el frío de las madrugadas, y los vidrios rotos eran tapados con cartones que se despegaban con cada lluvia. Su tía Rosa, quien lo había recogido después de que sus padres desaparecieran misteriosamente 2 años atrás, trabajaba dobles turnos en una fábrica textil y apenas tenía tiempo para preguntarle si había comido. Mateo había desarrollado una rutina de supervivencia que rompía el corazón de cualquiera que se tomara la molestia de observar. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer, se lavaba la cara con agua fría del único grifo que funcionaba en el patio trasero, y salía a las calles en busca de algún trabajo temporal: cargar bolsas en el mercado, limpiar parabrisas en los semáforos, o simplemente pedir algunas monedas a los transeúntes compasivos. Lo que más dolía no era la pobreza material, sino la invisibilidad. Mateo había aprendido a moverse como un fantasma entre la multitud. Los adultos lo veían y apartaban la mirada, incómodos ante la realidad que su presencia representaba. Los otros niños de su edad estaban en escuelas, con uniformes limpios y mochilas coloridas, mientras él vestía la misma camiseta rasgada día tras día. Sin embargo, había algo especial en Mateo que el abandono no había logrado destruir: su corazón bondadoso. A pesar de tener tan poco, siempre compartía su comida con los perros callejeros, ayudaba a las ancianas a cargar sus compras, y consolaba a otros niños cuando los veía llorar. Era como si su sufrimiento hubiera amplificado su capacidad de empatía, convirtiéndolo en un pequeño guardián de quienes también padecían. Las noches eran las más difíciles. Cuando la ciudad se sumía en silencio y las luces se apagaban una por una, Mateo se acurrucaba en su pequeña cama, que era apenas un colchón viejo sobre el suelo, y miraba por la ventana sin vidrio hacia las estrellas. Se preguntaba si en algún lugar del mundo había alguien pensando en él, alguien que lo extrañara, alguien que se preocupara por saber si había cenado o si tenía frío. El destino, sin embargo, tenía planes que Mateo no podía imaginar. Esa noche del 15 de marzo, mientras contemplaba las estrellas y susurraba una oración silenciosa pidiendo que mañana fuera un día mejor, no sabía que al día siguiente su vida cambiaría para siempre. No sabía que su corazón valiente y su instinto protector estaban a punto de convertirlo en el héroe de una historia que ninguno de los dos protagonistas podría haber imaginado. La historia de Mateo estaba por tomar un giro extraordinario, y todo comenzaría con el simple acto de hacer lo correcto cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. El 16 de marzo amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia, pero Mateo se levantó con una extraña sensación de esperanza que no podía explicar. Tal vez era la forma en que los rayos del sol se filtraban entre las nubes, creando pequeños halos dorados, o quizás era simplemente la intuición de un niño que había aprendido a leer las señales del universo para sobrevivir. Como cada mañana, realizó su rutina de supervivencia con la disciplina de un adulto. Se aseó con el agua helada, se peinó con los dedos mojados y se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde las oportunidades de conseguir algunas monedas eran mejores. El barrio residencial de Las Lomas siempre había sido su destino favorito, no solo porque la gente tenía más dinero, sino porque las calles eran más limpias y él podía caminar sin preocuparse por los charcos de agua sucia o los vidrios rotos. Mientras caminaba por la avenida Reforma, observando los edificios elegantes y los autos lujosos que jamás podría tocar,
Mateo practicaba mentalmente las frases que había perfeccionado para pedir ayuda sin sonar desesperado. Buenos días, señor, ¿no tendría una monedita para un niño que tiene hambre? Lo decía con una sonrisa tímida pero genuina, evitando parecer amenazante o agresivo. El día transcurría con la normalidad habitual. Algunas personas se detenían y le daban unas monedas, otras aceleraban el paso fingiendo no verlo, y algunas pocas le regalaban palabras amables junto con su ayuda económica. Una señora mayor, doña Carmen, que vendía flores en la esquina de Insurgentes, siempre le guardaba un bolillo y un poco de café con leche. «Mijo, tienes que comer bien para crecer fuerte», le decía acariciando su cabeza con ternura maternal. Hacia el mediodía, Mateo había juntado suficientes monedas para comprar una torta y una Coca-Cola, un festín para sus estándares. Decidió dirigirse hacia el Parque Chapultepec para almorzar bajo la sombra de los árboles, donde podía observar a las familias felices sin sentirse completamente fuera de lugar. Le gustaba imaginar que también tenía padres que lo llevaban a pasear los domingos, que le compraban globos y le enseñaban a andar en bicicleta. Mientras caminaba hacia el parque, pasó por una zona residencial exclusiva que pocas veces visitaba. Las casas eran enormes, con jardines perfectamente cuidados y autos deportivos estacionados en las entradas. Era un mundo completamente diferente al suyo, pero no sentía envidia, sino curiosidad. Se preguntaba cómo sería vivir en una de esas casas, tener su propia habitación, una cama grande y suave, y padres que llegaran del trabajo preguntándole cómo había estado su día en la escuela. Una casa en particular llamó su atención. Era una mansión moderna con grandes ventanales y un jardín que parecía salido de una revista. Había algo en esa casa que lo tranquilizaba, tal vez la forma en que la luz del sol se reflejaba en sus ventanas o el sonido suave de una fuente de agua en el jardín delantero. Mateo se detuvo unos minutos, admirando la belleza del lugar, imaginando las historias de felicidad que se vivirían entre esas paredes. Sin saberlo, estaba observando la casa de Ricardo Mendoza, uno de los empresarios más exitosos de México, cuya fortuna había sido construida a través del trabajo honesto y la innovación tecnológica. Tampoco sabía que en pocas horas, esa misma casa sería el escenario donde su destino y el de don Ricardo se entrelazarían de manera extraordinaria. Mateo continuó su camino hacia el parque, llevando consigo esa extraña sensación de que algo importante estaba por suceder. La tarde se desvanecía lentamente cuando Mateo decidió regresar a casa siguiendo una ruta diferente. Le gustaba explorar calles nuevas. Cada rincón de la ciudad le ofrecía pequeñas aventuras y descubrimientos. Mientras caminaba por la elegante colonia del Valle, el aroma a humo llegó a sus fosas nasales, pero inicialmente no le prestó mucha atención. En la ciudad siempre había olores extraños, escape de coches, comida callejera, humo de cigarrillos. Sin embargo, conforme avanzaba, el olor se intensificaba y adquiría un matiz diferente, más acre y preocupante. Mateo aceleró el paso, guiado por un instinto que había desarrollado viviendo en las calles, la capacidad de detectar cuando algo no estaba bien. Sus pequeños pies descalzos corrían ahora sobre el pavimento limpio del barrio residencial, mientras sus ojos buscaban el origen de ese humo que comenzaba a llenar el aire. Al doblar la esquina de la calle Amores, la escena que se desplegó ante él lo dejó paralizado por un momento. La hermosa mansión que había admirado horas antes estaba envuelta en llamas que se alzaban hacia el cielo como dedos naranjas desesperados. El fuego había comenzado en lo que parecía ser la cocina y se extendía rápidamente por toda la planta baja, alimentado por cortinas costosas y muebles de madera fina. Lo más impactante no era solo el incendio, sino la ausencia total de gente. No había bomberos, no había vecinos gritando, no había sirenas acercándose. Era como si esa tragedia estuviera ocurriendo en un vacío, ignorada por el mundo. Mateo comprendió, con la sabiduría prematura que da la adversidad, que probablemente él era la única persona que había detectado el incendio en sus primeros momentos. Su corazón comenzó a latir aceleradamente, no por miedo, sino por una urgencia que no podía explicar. Había algo en esa casa, alguien que necesitaba ayuda. No podía verlo, no podía escucharlo, pero lo sentía con la misma certeza con la que sabía cuando iba a llover o cuando alguien tenía hambre. Sin pensarlo dos veces, Mateo corrió hacia la entrada principal de la mansión. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido apresuradamente y hubiera olvidado cerrarla, o como si el mismo calor la hubiera dilatado hasta abrirla. El niño se cubrió la nariz y la boca con su camiseta rasgada e ingresó al infierno que se había desatado en el interior.
El humo era denso y le ardían los ojos, pero Mateo había aprendido a moverse en condiciones difíciles. Gateó por el suelo, donde el aire era un poco más respirable, y comenzó a explorar la casa sistemáticamente. «¿Hay alguien aquí?», gritaba con su voz infantil, casi perdida entre el crepitar de las llamas. «¡Salgan de la casa!». En la planta baja no encontró a nadie, pero escuchó un gemido débil que provenía del segundo piso. Sin dudarlo, comenzó a subir las escaleras, que ya estaban siendo lamidas por pequeñas lenguas de fuego. Cada escalón era un acto de fe, cada paso hacia arriba lo alejaba de la seguridad y lo acercaba a un peligro mortal. El gemido se repetía, más claro ahora, proveniente de lo que parecía ser un estudio u oficina. Mateo empujó la puerta y encontró a un hombre mayor, bien vestido, inconsciente en el suelo junto a un escritorio volcado. El hombre tenía una herida en la frente y respiraba con dificultad. Era Ricardo Mendoza, aunque Mateo no tenía forma de saberlo. No sabía que estaba frente a un hombre cuya fortuna superaba los 1.000 millones de pesos, cuyas decisiones empresariales impactaban la vida de miles de empleados, cuyas obras de caridad habían construido hospitales y escuelas. Para Mateo, simplemente era un ser humano en peligro, y eso era suficiente. El tiempo se había convertido en el enemigo más despiadado. Las llamas avanzaban por el pasillo del segundo piso como soldados hambrientos, devorando cortinas, alfombras y todo lo que encontraban a su paso. El humo se espesaba cada segundo, convirtiendo el aire en una mezcla tóxica que quemaba los pulmones y nublaba la vista. Para cualquier adulto, la situación habría sido desesperante. Para un niño de 7 años, debería haber sido imposible de manejar. Pero Mateo no era un niño común. La vida en las calles le había enseñado a mantener la calma en situaciones extremas, a pensar con claridad cuando todo parecía perdido. Se arrodilló junto al hombre inconsciente y le tomó el pulso en el cuello, como había visto hacer a los paramédicos en las telenovelas que veía en las televisiones de los restaurantes cuando nadie lo corría. «Señor, señor, despiértese», susurró con urgencia, sacudiendo suavemente los hombros del hombre. Ricardo Mendoza abrió los ojos lentamente, confundido y desorientado. La herida en su frente sangraba ligeramente, y sus ojos luchaban por enfocar la pequeña figura que tenía delante. ¿Quién eres?», murmuró con voz ronca, tosiendo por el humo. «Soy Mateo, señor. Vine a ayudarlo. Hay un incendio muy grande y tenemos que salir ahora mismo», respondió el niño con una seriedad que contrastaba dramáticamente con su edad. Sus palabras eran claras y decididas, como las de un rescatista experimentado. Ricardo intentó incorporarse, pero se sintió mareado y volvió a caer. «No puedo, me duele mucho la cabeza. Creo que me golpeé cuando comenzó todo esto», explicó con dificultad. Mateo evaluó la situación con una rapidez mental sorprendente. El hombre era mucho más grande y pesado que él, las escaleras ya estaban parcialmente en llamas, y el humo se hacía más denso cada minuto. La lógica dictaba que era imposible que un niño desnutrido de 7 años pudiera rescatar a un adulto de esas características. Pero Mateo había aprendido que la lógica a veces se equivoca cuando el corazón es lo suficientemente fuerte. «Señor, necesito que me ayude», dijo con firmeza. «Yo solo no puedo cargarlo, pero juntos sí podemos salir. Tiene que confiar en mí». Había algo en la voz del niño, una confianza serena y una determinación inquebrantable, que hizo que Ricardo sintiera una esperanza que no había sentido desde que recuperó la consciencia. Se las arregló para ponerse en pie, apoyándose pesadamente en los pequeños hombros de Mateo. «¿Cómo te llamas, pequeño héroe?», preguntó Ricardo mientras comenzaban a caminar lentamente hacia la escalera. «Mateo Hernández, señor. Pero ahora no hablemos mucho, necesitamos todo el aire que podamos conseguir», respondió con una sabiduría práctica que impresionó al empresario. El descenso por las escaleras fue una odisea. Cada escalón representaba un desafío monumental, el fuego había avanzado y ahora lamía directamente algunos peldaños, el humo era tan espeso que apenas podían ver sus propios pies, y el peso del adulto amenazaba con derribar al pequeño rescatista en cualquier momento. Pero Mateo tenía algo que el dinero no puede comprar, la determinación férrea de quien ha luchado toda su vida por sobrevivir. Con cada paso, susurraba palabras de aliento tanto para Ricardo como para sí mismo. «Ya casi llegamos, señor. Un poquito más. Podemos hacerlo». Cuando finalmente alcanzaron la planta baja, las llamas habían bloqueado la puerta principal. Mateo, sin dudar, guió a Ricardo hacia la parte trasera de la casa,
donde recordaba haber visto una puerta de servicio durante su exploración inicial. La parte trasera de la mansión parecía un paisaje apocalíptico. El jardín que horas antes lucía impecable ahora estaba cubierto de cenizas que caían como nieve gris, y el aire estaba tan cargado de humo que respirar se había convertido en un acto de voluntad. Mateo guió a Ricardo hacia la puerta de servicio, que milagrosamente permanecía intacta, aunque el fuego ya comenzaba a filtrarse por las ventanas cercanas. «Casi salimos, señor». «Solo un poquito más», repetía Mateo como un mantra, tanto para tranquilizar a Ricardo como para darse valor a sí mismo. Sus pequeñas manos temblaban, no solo por el miedo, sino por el esfuerzo sobrehumano que estaba realizando. El peso del adulto lo obligaba a hacer paradas cada pocos pasos, pero nunca se quejó ni mostró signos de rendirse. Ricardo, a pesar de su estado de confusión por el golpe, no podía dejar de observar con asombro a su pequeño salvador. En sus 52 años de vida había conocido a miles de personas, empresarios exitosos, políticos influyentes, celebridades reconocidas mundialmente. Había visto actos de valentía en las películas y había leído sobre héroes en los libros. Pero nunca había presenciado un coraje tan puro y desinteresado como el que estaba mostrando este niño desconocido. «Mateo», dijo entre jadeos mientras se apoyaba en la pared para descansar un momento, «¿por qué me estás ayudando? Ni siquiera me conoces». El niño lo miró con esos ojos grandes y expresivos que habían visto demasiado sufrimiento para su edad, pero que aún conservaban una chispa de humanidad inquebrantable. «Porque usted necesita ayuda, señor. Y cuando alguien necesita ayuda, hay que ayudarlo. Así de simple». Esa respuesta, dicha con la naturalidad de quien expresa una verdad fundamental, impactó a Ricardo más que cualquier discurso empresarial o filosófico que hubiera escuchado. En las palabras de Mateo no había cálculo, no había expectativa de recompensa, no había agenda oculta. Solo la bondad humana en su estado más puro. Finalmente llegaron a la puerta trasera. Mateo giró la manija con sus pequeñas manos, y para su alivio, la puerta se abrió sin resistencia. El aire fresco de la tarde los golpeó como una bendición, llenando sus pulmones con oxígeno limpio después de lo que había parecido una eternidad respirando humo tóxico. No se detuvieron hasta llegar al centro del jardín trasero, lo más lejos posible de la casa en llamas. Solo entonces se permitieron colapsar sobre el césped, tosiendo violentamente y tratando de recuperar el aliento. Ricardo se recostó boca arriba, mirando el cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer, mientras Mateo se sentó a su lado, vigilando que estuviera bien. En la distancia, finalmente comenzaron a escucharse las sirenas de los bomberos. Alguien más había detectado el incendio y había llamado a los servicios de emergencia. Pero llegaban tarde, para cuando controlaran las llamas, la mansión quedaría reducida a escombros y cenizas. «Perdiste tu casa, señor», dijo Mateo con genuina tristeza, como si la pérdida fuera propia. «Lo siento mucho». Ricardo se incorporó lentamente y miró los restos de lo que había sido su hogar durante los últimos 10 años. Allí habían quedado sus muebles antiguos, sus obras de arte, sus recuerdos familiares, sus documentos importantes. Millones de pesos en bienes materiales convertidos en humo. Pero extrañamente, no sentía la devastación que habría esperado. «¿Sabes qué, Mateo?», dijo con una sonrisa que sorprendió al niño, «las casas se pueden reconstruir. Los objetos se pueden reemplazar. Pero la vida es única e irreemplazable. Y tú acabas de salvar la mía». Se quedaron allí sentados, un empresario millonario y un niño de la calle, unidos por una experiencia que ninguno de los dos olvidaría jamás, mientras los bomberos llegaban y comenzaban la batalla perdida contra las llamas que habían devorado la mansión. Los bomberos trabajaron durante 2 horas para controlar completamente el incendio, pero tal como Mateo había predicho con tristeza, la mansión quedó reducida a una estructura ennegrecida y humeante. Los paramédicos revisaron tanto a Ricardo como al niño, limpiaron sus heridas menores y les proporcionaron oxígeno para ayudar a limpiar sus pulmones del humo inhalado. El capitán de bomberos, un hombre veterano llamado Joaquín Morales, se acercó a ellos con expresión seria pero respetuosa. «Señor Mendoza», dijo dirigiéndose a Ricardo, «según nuestras investigaciones preliminares, el incendio comenzó por un cortocircuito en la cocina. Por la rapidez con que se propagó y la intensidad de las llamas, usted habría muerto por inhalación de humo si hubiera permanecido inconsciente 5 minutos más». Ricardo asintió lentamente, procesando la información. Luego dirigió su mirada hacia Mateo,
quien estaba sentado en la ambulancia con una manta sobre los hombros, observando con fascinación cómo los bomberos enrollaban sus mangueras. «Capitán», dijo Ricardo con voz firme, «quiero que sepa que este niño me salvó la vida. Entró a una casa en llamas, me encontró inconsciente en el segundo piso, y me ayudó a salir cuando cualquier persona sensata habría corrido en dirección contraria». El capitán Morales miró a Mateo con una mezcla de incredulidad y admiración. En sus 20 años de servicio había visto muchos actos de valentía, pero raramente de alguien tan joven y aparentemente vulnerable. «¿Es cierto eso, muchacho?», le preguntó con suavidad. Mateo se encogió de hombros con modestia. «Solo hice lo que tenía que hacer, señor. Cualquier persona habría hecho lo mismo». «Te equivocas, pequeño», intervino Ricardo. «Pasaron varios vecinos por esta calle durante el incendio. Los vi desde la ventana antes de desmayarme. Algunos se detuvieron a mirar, otros sacaron sus teléfonos para grabar, pero ninguno entró a ayudar. Solo tú tuviste el valor de actuar». Mientras hablaban, llegó una camioneta blanca de la cual descendió una mujer elegante de unos 40 años, vestida con un traje de negocios y expresión preocupada. Se dirigió directamente hacia Ricardo con paso apresurado. «Don Ricardo. Me enteré por las noticias y vine lo más rápido que pude», dijo la mujer, claramente aliviada de verlo con vida. «Soy Patricia Vega, su asistente personal», explicó dirigiéndose al capitán de bomberos, quien había fruncido el ceño al no reconocerla. «Patricia, gracias por venir», respondió Ricardo. «Quiero que conozcas a alguien muy especial». Hizo una seña para que Mateo se acercara. «Este es Mateo Hernández, el niño que me salvó la vida hoy». Patricia miró al pequeño con sorpresa. La diferencia entre su apariencia humilde y el contexto de la situación era tan marcada que necesitó un momento para procesar la información. «¿Este niño lo salvó a usted?», preguntó, sin poder ocultar su asombro. «Así es», confirmó Ricardo con orgullo paternal. «Mateo, quiero que sepas algo importante. Mi nombre completo es Ricardo Mendoza Salinas, y soy el fundador y presidente de Tecnologías Mendoza, una de las empresas más grandes de México». Mateo lo miró con curiosidad, pero sin comprender completamente la magnitud de lo que acababa de escuchar. Para él, los nombres y títulos no significaban nada, lo único que importaba era que había logrado ayudar a alguien que estaba en peligro. «¿Eso significa que es usted muy rico, señor?», preguntó con la inocencia característica de su edad. Ricardo rió suavemente, la primera risa genuina que había tenido en todo el día. «Sí, Mateo. Tengo mucho dinero. Pero hoy aprendí que toda mi riqueza no habría servido de nada si un niño valiente no hubiera decidido arriesgar su vida para salvar la mía». Patricia observaba la interacción con creciente emoción. En los 5 años que llevaba trabajando para don Ricardo, nunca lo había visto hablar con tanta calidez y admiración genuina sobre alguien, especialmente sobre un niño de la calle. La noche había caído sobre la ciudad, y los últimos bomberos recogían sus equipos mientras los restos humeantes de la mansión se convertían en una silueta fantasmal contra el cielo estrellado. Ricardo, Patricia y Mateo se habían refugiado en la camioneta de la asistente, donde el empresario había insistido en conocer más sobre la vida de su pequeño Salvador. «Mateo», comenzó Ricardo con voz suave, «¿me podrías contar dónde vives? ¿Dónde están tus padres?». Por primera vez desde que se conocieron, Mateo bajó la mirada y su expresión se ensombreció. Patricia notó el cambio inmediatamente y le ofreció una botella de agua y unos dulces que tenía en su bolsa, instinto maternal que la sorprendió a ella misma. «No tengo papás, señor», respondió Mateo con una voz apenas audible. «Bueno, sí los tuve, pero desaparecieron hace 2 años. Un día salieron a trabajar y nunca regresaron. Mi tía Rosa dice que probablemente tuvieron un accidente, pero nadie nos explicó qué pasó exactamente». Ricardo sintió que se le encogía el corazón. «¿Y vives con tu tía Rosa?». «Sí, pero ella trabaja muchas horas para poder pagar la renta del cuarto donde vivimos. Sale muy temprano y regresa muy tarde, así que casi no nos vemos. Ella hace lo que puede, pero es difícil para los dos», explicó Mateo con una madurez que dolía escuchar. «¿Y vas a la escuela?», preguntó Patricia, aunque temía conocer la respuesta. Mateo negó con la cabeza. «No puedo ir porque no tenemos dinero para los útiles ni para el uniforme. Además, necesito trabajar para ayudar con la comida. Todos los días salgo a las calles para conseguir algunas monedas».
El silencio que siguió a esa confesión fue pesado y doloroso. Ricardo y Patricia intercambiaron miradas cargadas de significado. Ambos estaban procesando la cruel ironía de la situación, un niño que vivía en la pobreza más absoluta, que no tenía acceso a educación ni a las necesidades básicas, había arriesgado su vida para salvar a uno de los hombres más ricos del país. Mateo, dijo Ricardo después de unos momentos, ¿sabes por qué entraste a mi casa hoy? ¿Por qué decidiste ayudarme cuando podrías haber resultado herido o incluso, peor? El niño pensó cuidadosamente antes de responder. Mi mamá, antes de desaparecer, siempre me decía que las personas buenas ayudan a otras personas cuando pueden, sin importar si las conocen o no. Me decía que el mundo sería mejor si todos fuéramos más amables unos con otros. Hizo una pausa y agregó, además, cuando vi que usted estaba en peligro, sentí lo mismo que siento cuando veo a los perritos de la calle que están heridos o cuando veo a otros niños llorando. Simplemente no podía irme y dejarlo ahí. Patricia tuvo que disimular las lágrimas que comenzaron a formar en sus ojos. En sus años trabajando en el mundo corporativo había conocido a muchas personas que se consideraban buenas, que donaban dinero a causas benéficas y asistían a eventos de caridad. Pero nunca había conocido a alguien que viviera la bondad de manera tan natural y genuina como este niño de 7 años. Señor Mendoza, susurró Patricia en voz baja, ¿puedo hablar con usted un momento en privado? Se alejaron unos metros de la camioneta, donde Mateo había comenzado a cabecear de cansancio. Don Ricardo, dijo Patricia con voz firme, sé que hoy ha sido un día muy difícil para usted, pero creo que el destino puso a este niño en su camino por una razón. No podemos permitir que regrese a esa vida de pobreza después de lo que hizo por usted. Ricardo asintió lentamente. Estaba pensando exactamente lo mismo, Patricia. Pero necesito hacerlo bien. No quiero que se sienta como caridad o que piense que lo estoy comprando. Mateo merece dignidad y respeto, no lástima. ¿Qué tiene en mente?, preguntó Patricia. Todavía no lo sé exactamente, pero si sé esto, la vida de este niño va a cambiar a partir de hoy. Se lo debo, pero más que eso, el mundo le debe la oportunidad de ser feliz. La mañana del 17 de marzo llegó con un sol brillante que parecía celebrar los eventos extraordinarios del día anterior. Ricardo había pasado la noche en el hotel más lujoso de la ciudad, pero sus pensamientos no habían podido alejarse de Mateo. Había llamado a Patricia a las 6 de la mañana con instrucciones muy específicas. Patricia, necesito que investigues todo lo que puedas sobre la situación legal de Mateo. Quiero saber si su tía Rosa tiene la custodia oficial, si hay algún trámite pendiente, cualquier detalle que pueda ser relevante. También quiero que contactes a los mejores abogados familiares de la ciudad. Vamos a hacer esto correctamente. Mientras Patricia coordinaba las investigaciones, Ricardo se dirigió personalmente al barrio donde vivía Mateo. Había pasado toda su vida construyendo su imperio empresarial desde oficinas con vista panorámica, pero nunca había caminado por las calles que había observado desde su torre de marfil. La realidad de la pobreza lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Las calles sin pavimentar, las casas de lámina corrugada, los niños jugando descalzos entre charcos de agua sucia, las familias enteras viviendo en espacios más pequeños que su vestidor personal. Era un mundo paralelo que existía a pocos kilómetros de su mansión destruida, pero que podría haber estado en otro planeta por lo diferente que era. Encontró la dirección que Mateo le había proporcionado la noche anterior, un pequeño cuarto en una vecindad deteriorada, donde más de 20 familias compartían 2 baños y una sola llave de agua. Tocó la puerta de lámina con suavidad, y una mujer delgada de unos 35 años abrió con expresión desconfiada. «¿Rosa Hernández?», preguntó Ricardo con respeto. «Sí, soy yo». «¿Qué se le ofrece, señor?», respondió la mujer, notando inmediatamente que la ropa y la presencia del visitante no correspondían para nada con el entorno del barrio. «Me llamo Ricardo Mendoza. Su sobrino Mateo me salvó la vida ayer, y necesito hablar con usted sobre algo muy importante». Rosa abrió los ojos con sorpresa y preocupación. «¿Mateo? ¿Está bien? Anoche llegó muy tarde y me contó algo sobre un incendio, pero pensé que estaba exagerando como hacen los niños». «Puedo asegurarle que no exageró nada, señora Rosa. Podríamos hablar adentro». El interior del cuarto era aún más impactante que el exterior. Un espacio de aproximadamente 4 por 4 metros albergaba una cama individual, una estufa de 2 quemadores, una pequeña mesa y algunas cajas que servían como mobiliario. En una esquina,
sobre un colchón en el suelo, dormía Mateo profundamente, todavía vestido con la misma ropa del día anterior. Señora Rosa, comenzó Ricardo cuidadosamente, ayer su sobrino demostró un valor y una bondad extraordinarios. Entró a mi casa en llamas, me encontró inconsciente, y me ayudó a salir arriesgando su propia vida. Los médicos confirmaron que habría muerto si él no hubiera intervenido. Rosa se llevó las manos a la boca, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Dios mío. Mateo siempre ha sido muy bueno, siempre ayuda a todo el mundo, pero nunca pensé que... Exactamente, continuó Ricardo. Su sobrino es un héroe genuino, y yo quiero asegurarme de que tenga las oportunidades que merece. Pero antes de proponer cualquier cosa, necesito que usted me hable honestamente sobre su situación. Rosa suspiró profundamente, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años. Señor, yo quiero mucho a Mateo, pero la verdad es que no he podido darle lo que necesita. Trabajo 12 horas diarias en la fábrica y apenas gano lo suficiente para el cuarto y algo de comida. No he podido mandarlo a la escuela, no tengo tiempo para cuidarlo como debería, y sé que él sale a las calles a pedir dinero aunque yo le he dicho que no lo haga. ¿Usted tiene la custodia legal de Mateo?, preguntó Ricardo. No, señor. Cuando desaparecieron mis hermanos, yo simplemente me hice cargo de él, pero nunca hice ningún trámite legal. No sabía cómo hacerlo y tampoco tenía dinero para abogados. Ricardo asintió comprensivamente. Señora Rosa, quiero hacerle una propuesta que podría cambiar la vida de Mateo para siempre, pero necesito que usted la considere cuidadosamente y que tome la decisión pensando únicamente en lo que es mejor para él. Rosa Hernández observó a Ricardo Mendoza con una mezcla de esperanza y desconfianza que había aprendido a mantener después de años de decepciones. En su experiencia, cuando las personas con dinero se acercaban a los pobres, raramente era sin una agenda oculta. Pero había algo en los ojos de este hombre, una sinceridad y una gratitud genuinas, que la hacían pensar que tal vez esta vez era diferente. ¿Qué tipo de propuesta, señor?, preguntó con cautela, mientras echaba un vistazo a Mateo, quien seguía durmiendo pacíficamente, ajeno a la conversación que podría cambiar su destino. Ricardo respiró profundamente antes de hablar. Señora Rosa, quiero adoptar legalmente a Mateo. Quiero darle mi apellido, proporcionarle educación en las mejores escuelas, asegurarme de que tenga todas las oportunidades que su valor y su bondad merecen. Quiero ser el padre que él nunca tuvo la oportunidad de conocer. El silencio que siguió a esa declaración fue tan intenso que se podía escuchar el goteo de una llave mal cerrada en algún lugar de la vecindad. Rosa se llevó las manos al pecho, como si necesitara contener físicamente la emoción que amenazaba con desbordarse. Señor Mendoza, susurró con voz temblorosa, ¿usted comprende lo que me está pidiendo? Mateo es lo único que me queda de mi familia. Es como mi propio hijo. Lo comprendo perfectamente, respondió Ricardo con suavidad. Y por eso mismo sé lo difícil que debe ser esta decisión para usted. Pero también sé que usted ama a Mateo lo suficiente como para querer lo mejor para él, incluso si eso significa un sacrificio personal. Rosa caminó hacia donde dormía el niño y se arrodilló junto a él, acariciando suavemente su cabello revuelto. Mírelo, señor. Duerme como un angelito, sin saber que su vida podría cambiar completamente al despertar. ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con el amor que nos tenemos? Señora Rosa, dijo Ricardo acercándose con respeto, mi propuesta no implica que usted desaparezca de la vida de Mateo. Si usted acepta, quiero que sepa que siempre será bienvenida en nuestra familia. Mateo podría visitarla cuando quiera, y usted podría verlo crecer y convertirse en el hombre extraordinario que sé que puede llegar a ser. En ese momento, Mateo comenzó a despertar lentamente. Sus ojos se abrieron gradualmente, y al ver a Ricardo en su pequeño cuarto, sonrió con la naturalidad de un niño que ha encontrado un amigo genuino. Señor Ricardo, exclamó incorporándose. ¿Cómo está? ¿Ya no le duele la cabeza? Estoy muy bien, Mateo, gracias a ti, respondió Ricardo con una sonrisa paternal. Vine a hablar contigo y con tu tía Rosa sobre algo muy importante. Rosa tomó las pequeñas manos de Mateo entre las suyas. Mijo, el señor Ricardo quiere hacer algo muy especial por ti. Quiere que vivas con él, que vayas a la escuela, que tengas todas las cosas bonitas que yo no he podido darte. Mateo miró a su tía con expresión preocupada. ¿Pero eso significa que no voy a vivir más contigo, tía Rosa?
No nos vamos a ver más. No, mi amor, respondió Rosa con lágrimas en los ojos. Nos vamos a ver siempre que quieras. Es solo que vas a tener oportunidades mejores, vas a poder estudiar y convertirte en una persona muy importante. Mateo pensó cuidadosamente, con esa seriedad prematura que caracterizaba todas sus decisiones importantes. Señor Ricardo, dijo finalmente, usted me quiere adoptar porque siente que me debe algo por lo que pasó ayer. Ricardo se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del niño. Mateo, es cierto que te debo mi vida, y siempre voy a estar agradecido contigo por eso. Pero quiero adoptarte porque ayer vi en ti algo extraordinario, un corazón puro, un valor genuino, y una bondad que el mundo necesita proteger y nutrir. Quiero ser tu papá no por obligación, sino porque creo que juntos podemos formar una familia hermosa. Mateo miró a su tía Rosa, quien asintió con una sonrisa llena de lágrimas. Tía, ¿tú qué crees que debo hacer? Creo que debes aceptar, mijo. Creo que esta es la oportunidad que tus papás habrían querido para ti. Y creo que el señor Ricardo es un hombre bueno que va a cuidarte y quererte como te mereces. Mateo se acercó a Ricardo y le extendió su pequeña mano. Está bien, señor Ricardo. Acepto ser su hijo, pero con una condición. ¿Cuál es? Preguntó Ricardo, intrigado. Que siempre recordemos que las personas que necesitan ayuda son lo más importante, sin importar si son ricas o pobres. Ricardo estrechó la pequeña mano con una emoción que no había sentido nunca antes. Te lo prometo, hijo. Te lo prometo. 6 meses después del incendio que cambió sus vidas para siempre, Mateo Mendoza Hernández se despertó en su nueva habitación con una sonrisa que se había vuelto permanente en su rostro. La habitación era más grande que todo el cuarto donde había vivido con su tía Rosa, tenía una cama cómoda con sábanas suaves, un escritorio donde hacía sus tareas, y estantes llenos de libros que estaba aprendiendo a leer con una velocidad que sorprendía a todos sus maestros. Pero lo más importante no eran las comodidades materiales, sino el amor genuino que había encontrado. Ricardo había resultado ser no solo un padre generoso, sino también paciente, cariñoso, y genuinamente interesado en conocer y nutrir la personalidad extraordinaria de su hijo adoptivo. Buenos días, papá, gritó Mateo corriendo hacia el comedor, donde Ricardo lo esperaba con el desayuno preparado por la nueva empleada doméstica, doña Carmen, la misma señora que le había dado comida cuando pedía limosna en las calles y que ahora trabajaba en la casa como cocinera principal. Buenos días, campeón, respondió Ricardo abrazándolo fuertemente. ¿Listo para tu último día de clases antes de las vacaciones? Sí. Y además hoy es el día de la inauguración del centro comunitario, ¿verdad? Preguntó Mateo con entusiasmo. Ricardo sonrió con orgullo. Uno de los primeros proyectos que habían decidido hacer juntos fue construir un centro comunitario en el barrio donde Mateo había crecido, un lugar donde los niños pudieran estudiar, recibir comida nutritiva, y tener acceso a actividades recreativas y educativas. Mateo había insistido en que fuera completamente gratuito para todas las familias de la zona. Así es, hijo. Y tú vas a cortar la cinta inaugural, como corresponde al presidente honorario del centro. ¿Ya llegaron los invitados especiales?, preguntó Mateo refiriéndose a los otros niños de la calle con los que había mantenido contacto y a quienes había invitado para la ceremonia. Patricia fue a recogerlos temprano esta mañana. Todos van a estar ahí para celebrar contigo. Después del desayuno, se dirigieron hacia el barrio en el automóvil nuevo de Ricardo, pero Mateo insistió en que se detuvieran primero en la casa de su tía Rosa. Aunque ahora vivía en una situación completamente diferente, Mateo visitaba a su tía al menos 3 veces por semana, y ella cenaba con ellos todos los domingos en la nueva casa que Ricardo había comprado. Tía Rosa, gritó Mateo corriendo hacia ella. ¿Ya estás lista para la inauguración? Rosa, que ahora trabajaba medio tiempo gracias a la ayuda económica que Ricardo le proporcionaba discretamente, lucía un vestido nuevo y una sonrisa radiante. Por supuesto, mi amor. No me perdería por nada del mundo el gran día de mi sobrino favorito. La ceremonia de inauguración fue emotiva y hermosa. Cientos de personas del barrio se reunieron para conocer las nuevas instalaciones, aulas equipadas con computadoras, una biblioteca, una cocina comunitaria y espacios recreativos. Pero el momento más conmovedor fue cuando Mateo tomó el micrófono para dirigirse a la multitud. Hace 6 meses yo era un niño que pedía monedas en las calles y que no tenía esperanzas de ir a la escuela. Comenzó con una voz clara y segura. Hoy tengo un papá maravilloso, voy al mejor colegio de la ciudad,
y tengo todo lo que necesito para ser feliz. Pero lo más importante que he aprendido es esto: cuando tenemos la oportunidad de ayudar a otros, debemos hacerlo sin esperar nada a cambio. La multitud aplaudió emocionada mientras Mateo cortaba la cinta inaugural. Ricardo observaba desde un costado con lágrimas de orgullo en los ojos, sabiendo que había ganado no solo un hijo, sino también un maestro que le había enseñado el verdadero significado de la riqueza. Esa noche, mientras Mateo dormía en su cama cómoda, soñando con todos los niños que ahora tendrían mejores oportunidades gracias al centro comunitario, Ricardo escribió en su diario personal: pensé que había perdido todo en el incendio, pero en realidad fue ahí donde encontré lo más valioso que tengo, un hijo que me enseñó que el valor no se mide en dinero, sino en la capacidad de amar y ayudar a otros. La historia de Mateo y Ricardo se había convertido en leyenda en la ciudad, inspirando a muchas otras personas a actuar con bondad y generosidad. Pero para ellos, lo más importante no era la fama, sino la familia que habían construido juntos, basada en el amor, el respeto mutuo, y el compromiso compartido de hacer del mundo un lugar mejor. Porque a veces, en los momentos más oscuros de nuestras vidas, un pequeño corazón valiente puede encender una luz que ilumina para siempre el camino hacia la esperanza, demostrando que los verdaderos héroes no se miden por su tamaño, sino por la grandeza de su amor. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!